favor, quiero que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 10, versos del 14 al 21, ya estaremos viendo. Es una predicación que a mí realmente me ha llamado mucho la atención. Pero Romanos capítulo 10, versos 14 al 21. ¿Cuál dije? ¿Qué carta es? ¿Quién escribió Romanos? Pablo escribió Romanos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 10, pónganme atención todos, a la 1, a las 2, a las 3. Romanos capítulo 10, versos 14 al 21. ¿Listos? Sígueme con tu vista. Pablo dice esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de... ¿El oír es por qué? La palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu palabra y porque en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos. Todo está en tu santa palabra. Pero nosotros necesitamos, Padre, que nos ayudes a entender lo que tú quieres decir. Enséñanos, Señor, porque de verdad hay cosas en tu palabra que algunas veces podríamos decir: no entiendo. Y gracias que podemos tener la tranquilidad y el gozo de decírtelo, porque tú eres un maestro por naturaleza. Así es que, maestro, siéntate, por favor. Enséñanos, guíanos con tu palabra y ayúdanos a entender estas cosas para ponerlas en práctica. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería el mundo actual si Cristo mismo siguiera predicando el evangelio? ¿Alguna vez te has imaginado que pudiera estar Jesús en este tiempo y siguiera Él predicando? ¿Cómo sería este mundo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería si la voz de Cristo se escuchara en todo el mundo diciendo: arrepiéntete, ven a mí? Que la gente pudiera estar en el supermercado y de repente se apagara el sonido del supermercado y se escuchara: soy Jesús, te estoy hablando, arrepiéntete, ven a mí. ¿Cómo sería eso? ¿La gente entendería? ¿Verdaderamente llegaríamos arrepentidos al Señor? Pero es grave. Es grave que podamos decir: tampoco. Pero lo interesante es que Dios, en su sola gracia y por su sola soberanía, ha decidido que el evangelio se predique y se difunda el mensaje de las buenas noticias a toda la humanidad por medio de la iglesia. Aunque la iglesia es imperfecta, Dios le ha confiado a la iglesia el mensaje del evangelio para que la iglesia difunda ese evangelio por todo el mundo. Y luego de repente vemos a la iglesia y decimos: ay, ¿a poco Dios le ha entregado esa responsabilidad a la iglesia? Es una responsabilidad importante. Mateo capítulo 28 cita cuando Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, por todo el mundo, vayan hasta lo último de la tierra.
¿Y qué dice? Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, ese mandamiento que Jesús dejó, esa instrucción que Jesús dejó, no ha cambiado ni se ha invalidado por el hecho de que nuestro mundo es muy diferente al mundo que Jesús dejó cuando Él asciende a los cielos. Sigue estando vigente ese mensaje, sigue estando vigente esa instrucción de Jesús. Tú y yo somos los portadores de la buena noticia para decirle a la gente, hey, conoce a Jesús, Él es Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Romanos capítulo 9, verso 6 nos dice que Dios tiene un pueblo escogido. Y no solo Israel, sino aquellos que no somos de Israel. Somos el pueblo de Dios adquirido por gracia, porque la salvación no es por nacionalidad, la salvación es por gracia. Escucha lo que acabo de decir. La salvación no es porque tú y yo seamos de Israel o seamos mexicanos. La salvación es por gracia. Ve conmigo ahí a Romanos capítulo 9, verso 6. Romanos capítulo 9, verso 6. Dice, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso el título de esta predicación es El Israel de Dios, el pueblo escogido. La iglesia de Dios, somos el pueblo escogido por Dios, en el cual ahora Dios ha hecho de los dos, es decir, del pueblo de Israel y de la iglesia, una misma congregación, un mismo pueblo, en el que tú y yo podemos disfrutar de Jesús como el Mesías. Entonces la salvación no es por nacionalidad, es por gracia. Dile al que está a tu lado, es por gracia. Al del otro lado. Es por gracia la salvación. Ahora, definitivamente los judíos son el pueblo escogido por Dios. El problema es que ellos no aceptan a Cristo como el Mesías. Ellos no quieren aceptar que Jesús es el Mesías. Ellos siguen esperando que su Mesías llegue y haga todo lo que ellos piensan que va a hacer, pero no lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y muchas veces hemos dicho aquí que Dios nunca va a respaldar aquello que Él nunca dijo. ¿Cómo se siente cuando alguien te dice, yo me acuerdo que tú dijiste y no dijiste? ¿Cómo se siente eso? ¿Se enfada? Dice, pero yo no dije eso. ¿Cuántos problemas matrimoniales nos hemos echado encima porque tú dijiste y no, yo no dije? Y todos dicen, ¡ay! ¿Cómo sabe, pastor? Esta semana nos agarramos sabroso por eso. Pero ¿por qué entonces hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué le decimos a Dios o esperamos que Dios respalde algo que Él nunca dijo? Es imposible. Porque Dios no se equivoca. Dios no va a decir, sí lo dije o no lo dije. No me acuerdo. No, por supuesto que Él sabe. Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que ha dicho y sabe lo que hará. Y nunca va a respaldar algo que Él nunca dijo. Porque es Dios. Y eso es una buena noticia. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué no aceptan que Cristo es el Mesías los judíos? ¿Por qué no aceptan que Jesucristo es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento? La respuesta es muy simple. Porque en su orgullo, ellos prefieren ganarse la salvación por medio de cumplir la ley y no confiar solo en Cristo. Orgullosamente dicen, vamos a cumplir la ley y vamos a ganar el favor de Dios. Y no necesitamos a esa persona que dicen que es el Mesías. Nosotros esperamos a nuestro Mesías y nosotros confiamos en que si hacemos todo lo que la ley dice, vamos a ganar el favor de Dios. Pero el simple hecho de reconocer que necesitan cumplir la ley y que necesitan ganarse el favor de Dios, tiene la implicación y manifiesta que no tienen la gracia de Dios. ¿Ves lo grave de eso?
¿Cuántas cosas has hecho con un gran esfuerzo y no te dan resultado? ¿Cómo se siente al final? Frustración horrible. Frustración. Y no funciona. Quiero que veas la pantalla. Eso es Romanos capítulo 10, verso 3. Pero mira la Reina Valera, ¿cómo dice? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, está hablando de los judíos, Pablo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, quieren hacer su justicia propia. Antes de pasar al siguiente vista en la pantalla, piensa, ¿me pareceré a los judíos? ¿Habrá algo de su actitud en mí? Vamos a aclararlo un poco más, ¿sale? Mira la versión NTV. Igual, Romanos capítulo 10, verso 3. Pero en NTV dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Este es como un zoom más así. Tuc, 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 tuc. ¿Sí o no nos parecemos a ellos? Dice, ay no, pastor, yo no. A lo mejor tú sí, pero yo no. Ok, yo te voy a decir una cosa, yo sí me parezco. Y no porque quiera tener esa nacionalidad, definitivamente. No, yo soy mexicano. El asunto es que quiero que veas en la pantalla esta frase que dice, se niegan a aceptar el modo de Dios. Un pastor decía, la Biblia no es difícil. El problema es que no estamos de acuerdo con lo que dice. No nos gustan las formas de Dios. Y queremos hacer nuestra propia justicia. Entonces, una muy buena pregunta a este versículo que hemos visto en Reina Valera y en NTV es, ¿cómo resumir en una sola palabra este verso? En una sola palabra resumirlo. ¿Cómo lo podríamos resumir? Respuesta, apunta eso. Necio. Necio. ¿Cómo se siente cuando alguien te dice, eres bien necio? O eres una necia. Por eso pregunto, ¿cuántos necios hay aquí? ¿Cuántas necias hay aquí? Tan poquitas. Otra vez. ¿Cuántas necias hay aquí? ¿Cuántos necios? Los demás, que el Señor se los revele y les pague conforme a su necedad. Vamos a ver entonces 7 características de un necio. 7 características de un necio, ¿sale? ¿Cómo se verán 7 características de un necio? Ojo, precaución con lo que voy a decir. Esto no es para una persona que conoces. Esto es para ti. No es para la persona que tienes al lado. No es para tu esposo, no es para es para ti. Es para ti, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es la necedad? Vamos a ejemplificarlo en 7 características de un necio. Primero, 1, aquel que niega sus errores y sabe que los cometió. Una persona necia, una persona que se ejercita en la necedad, es aquella persona que niega sus errores, pero sabe que los cometió. Le dices, pero tú hiciste esto. No, pero por dentro dice, pero no voy a reconocerlo. Sí lo hice, pero no lo voy a reconocer. Sé que estuvo mal, pero no estoy dispuesto a aceptar esto. No estoy dispuesto a ceder. Entonces un necio es aquel que niega sus errores. Tú puedes llegar y decirle, mira, esta es la solución. Debiste hacer esto. Pero su respuesta es, creo que no lo estás viendo bien. Yo realmente tengo otra perspectiva. Creo que no estás apuntando de manera correcta. Pero en su conciencia dice, sí lo hice, pero no lo voy a reconocer.
No estoy dispuesto a reconocer esto. Número 2. Quien no quiere tomar precauciones sabiendo que debe hacerlo. Una persona necia no quiere tomar precauciones, pero sabe que debe tomar precauciones. Te dicen, vete por este lado porque por este lado es más seguro. Y en su conciencia el necio dice, sí, por aquí es más seguro, pero no, lo voy a hacer como yo digo. Toma agua todos los días. Con Coca-Cola salgo adelante. Tienes que tomar precauciones. ¿Y qué precaución tomas? Ninguna. Pero sabes que las necesitas. Es como, yo creo que aquí la mayoría nos tocó conocer la guía Roji. ¿Cuántos conocen la guía Roji? Era realmente, ay, los que no levanten la mano, desde aquí estoy viendo unos que digo, qué bárbaros. Pero la guía Roji era como un almaneque, sí, era una enciclopedia. Y además era guía Roji de la Ciudad de México, que era una cuestión así. Luego guía Roji de Guadalajara, de la zona metropolitana. Ya a quién le cayó la convicción de que sí utilizó la guía Roji y no quiere. Ya ven, ahí está la necedad. Te dicen que la necesitas y no la usas. Entonces yo me acuerdo que vamos a Ciudad de México, la vida, era algo tremendo. Y sacabas la guía Roji así, ¡pras! Y la abrías, calle tal, y te conecta y te lleva. Bueno, todo, porque ahora pues ya nomás pones el teléfono y te guía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pasabas una calle, otra calle, una vuelta, regresabas. ¿Y qué dice tu esposa? Ya te perdiste. Y tú, no, no es cierto. Yo sé a dónde vamos. La cosa es que los de la gasolinera, cuando das tantas vueltas, ya hasta te ven así. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pregunta. ¿Y qué haces? No, yo sé. ¿Y preguntas? No, ya preguntas porque ya tu esposa está encima de ti así. ¡Pregunta! Y tú, oiga, ¿cómo llego aquí? Nada más de vuelta para yo. Oh, estaba ahí cerquita, ¿no? Que Ciudad de México, tomas una callecita así de chiquita y es otra ciudad enorme, ¿no? Pero fíjate cómo se ejemplifica eso. No quieres tomar precauciones. El necio no quiere tomar precauciones, pero sabe que debe hacerlo. Siguiente. Aquel que se niega a perdonar sabiendo que lo necesita. La necedad tiene que ver con la ausencia de perdón. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis importante. Apreciamos el perdón de Dios. Y decimos, sí, que el Señor me perdone, que el Señor perdone mis pecados. Apreciamos su perdón. El problema es que no apreciamos tomar de ese perdón para perdonar a otras personas o para pedir perdón. Y muchas veces he tenido que confrontar personas porque no dicen la palabra perdóname. Es nada más, pues sí, ya se arregló el asunto, ya estamos bien. Ajá, pero no fuiste a arreglar la falta. No dijiste, oye, quiero pedirte que me perdones por haberme equivocado por esto. Quiero resarcir el daño que te provoqué al haber dicho esto o al haber hecho aquello. ¿Sí estás conmigo? Y hay mucha gente que verdaderamente no está en su disposición, sabiendo que Dios les perdonó, no está en su disposición decir las palabras, perdóname. Eso en sí mismo es una necedad. Porque se niegan a perdonar, pero por dentro saben que necesitan el perdón. Y es recibir el perdón y dar perdón. Habiendo recibido la gracia de Dios, ¿qué hacemos con esa gracia? La extendemos, porque tenemos todo el favor de Dios. Podemos dar el favor de Dios a otros. Podemos perdonar. Pero, ¿qué hacemos?
Y muchas veces creemos que nuestro silencio va a ser suficiente para que el otro entienda que las cosas están bien. No, no sirve. Imagínate que tú tuvieras que interpretar el silencio de Dios. Dios perdona y Dios lo dice. Perdono tus pecados, no me acordaré de ellos, los echaré a lo profundo del mar, nunca más los tendré delante de mí. ¿Lo dice sí o no? La pregunta es, ¿tú vas con la persona que ofendes y le pides perdón? Y luego, inviértelo. Cuando alguien viene y te pide perdón, recibes ese perdón y le puedes decir a esa persona, siéntete perdonado, está bien, no hay lío. No te preocupes, vamos a dejar esto y vamos a comenzar otra vez. Porque la ausencia de eso es necedad. Número, ¿cuál? Vamos. 4. El necio es quien miente para lograr lo que quiere, sabiendo que miente. Una de las cualidades de la necedad es que sabe que está mal y todas las cosas que hace, que saben que están equivocadas, siempre lo sabe. Entonces, ¿qué pasa con eso que es muy parte de nuestra cultura mexicana? Es una mentira piadosa. No existen las mentiras piadosas. No existen. Eso es animal, perverso y diabólico. No existen las mentiras piadosas. No hay piedad en la mentira. Tú puedes decir la verdad envuelta en amor. Es que es para que no se sienta mal. Se va a sentir mal más adelante cuando se dé cuenta que le mentiste. Entonces, una persona que es necia es aquel que miente para lograr lo que quiere sabiendo que miente. Bueno, es que es mejor que no sepan estas cosas. ¿Ok? Calcula los gastos de tu mentira. Bueno, es que no fue exactamente como lo que dije, pero por dentro estás pensando, pero nunca lo voy a decir. Es una necedad en sí mismo. Número 5. Aquel que no toma en cuenta aquello que dicen los que le aman. ¿Cuántas personas tienes a tu alrededor que te aman genuinamente? Por lo menos una si tienes. 2 en adelante todos tenemos. Pero cuando no tomas en cuenta aquello que dicen los que te aman, eres un necio, eres una necia. Te dicen, no hagas esto, ten cuidado con esto. Mira, yo pienso que eso que estás diciendo, eso que estás sintiendo, eso que estás haciendo, eso que estás pensando por hacer, no es prudente, no te honra a ti ni honra a Dios. Detente. No, yo no necesito eso. O sea, gracias, pero yo no te pregunté. Si no te pregunto, no participes. Si no te pregunto, el hecho de que seamos amigos no quiere decir que me debes decir todas las cosas. Ok, entonces eso se llama necedad. ¿Estás conmigo? ¿Ya te fuiste? Algunos están así como que, ¿seré yo, Señor? El que mete su mano con un pan. Siguiente. Número 6. Quien se burla del consejo y menosprecia la corrección. El necio es alguien que se burla. Ahora, no te imagines al necio como las caricaturas de los Simpson. El necio puede estar inclusive atrás de una puerta haciendo, no saben quién soy. No se han dado cuenta cómo yo puedo resolverlo. Yo no necesito de la opinión de estas personas. Y tampoco necesito que me digan dónde estoy mal. Ellos no entienden lo que yo entiendo, ni saben lo que yo sé. Eso se llama necio, porque se burla. Y la burla es un sentido de superioridad donde yo menosprecio a todos. El asunto es que hace rato dijimos que Dios utiliza a hombres
para predicar el evangelio a la humanidad. Decía un maestro, el método de Dios sigue siendo el ser humano. Dios va a usar a otras personas para hablarte a ti. Vuelvo a repetir, Dios va a usar a otras personas para hablarte a ti. Si utilizó una burra, ¿no nos utilizará a nosotros? Ahora imagínate que Dios hiciera hablar a tu perro y que te confrontara con tu pecado y que el perro dijera, yo te vi, yo te di y he estado orando por ti, pero pues allá tú. Imagínate que Dios abriera el entendimiento del perro y abriera su boca y te dijera, mira, yo te he visto. Ay, te doy dobles croquetas, pero no digas nada. No se puede. Va a decir, croquetas no, pero ¿qué tal unas galletas? Si negociamos. Y por último, aquel que sabe que hace males y en su orgullo no se detiene. Aquel que sabe que hace males. Y no, fíjate cómo no utilizamos la palabra mal, sino males. Y en su orgullo no se detiene. ¿Qué hace? No se detiene. La necedad es no detenerse. Te dice uno, oye, para, calma. Y digo, vas más rápido. O te dice uno, calma. No tiene que ser así. No te das cuenta. Estás haciendo mal. ¿Y qué? Pues resuélvelo, ¿no? Para eso estás. Ok. La pregunta es, ¿cuál de estas 7 eres tú? Conste que yo no dije nada, ¿eh? ¿Cuál de estas 7 personas, ay caray, eres tú? Mira el verso 14 del capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo 10, verso 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El evangelio es anunciado por un hombre, una mujer, por la iglesia, es anunciado. Mujeres que predican a mujeres, hombres que predican a mujeres y hombres. La iglesia que sale y va a las misiones, a los lugares donde no es predicado el evangelio, donde odian al Señor, o aquí en la calle. Es decir, la forma en que Dios ha querido que se anuncie en el evangelio es por medio de la predicación dentro y fuera de la iglesia a todas las naciones. Por lo tanto, no necesitas una experiencia espiritual, no necesitas una visión, no necesitas que alguien ore por ti. Necesitamos escuchar lo que la Biblia dice por medio de la predicación. Así de sencillo. Ahora, ir a la iglesia no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Pero no ir a la iglesia te impide oír a Dios por medio de la Biblia, donde se anuncia en el evangelio que sí te salva. Déjeme repetir eso, por favor. Ir a la iglesia no te salva. ¿Ya me escuchaste? Pero no ir a la iglesia te impide oír a Dios por medio de la Biblia, donde se anuncia el evangelio que sí te salva. Así es que si no has asistido a la Biblia remada regular, comprométete, es el día del Señor. Y mira cómo los 7 puntos que vimos hace un rato nos caracterizan. Y dices, no, pues sí, creo que si hubiera un 8º también le entro. El asunto está en que necesitamos entender que Dios está extendiendo su gracia y su misericordia y el evangelio a personas necias como tú y como yo. Y Él no se desanima, Él no está frustrado, pues, ¿por qué no se te quita esa necesidad? Y es interesante porque Dios está diciendo en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán? ¿Qué es invocar?
Llamar. ¿Qué pasa con las personas que están en la calle y de repente chocan y qué dicen? ¡Ay, Jesús! No sé si se acuerdan que en el Estado de México, parece, afuera de un hospital explota una pipa de gas. ¿Sí recuerdan? Que era el centro de maternidad, no sé qué tanto, y explota. Y es muy característico, se viraliza un video donde se escucha ¡pum! El estallido y se escucha en el video, ¡Cristo Jesús! O mi mamá decía cuando estábamos chicos, Jesucristo vencedor. Eso no es la manera de invocar. Porque mucha gente que no conoce de Cristo invoca a Dios afuera, pero no está hablando de eso. Invocar a Dios es esto. Dios, ayúdame. Reconozco que tú eres el Señor. Y Señor es que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el que manda, que a Él me rindo. E invocas porque le reconocen. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en aquel y además son necios? ¿Ves qué conflicto más tremendo? ¿Cómo enfrentar la necedad y la incredulidad del ser humano para que crean? Solamente por medio del poder del Evangelio. Y la iglesia hemos cometido el error en años pasados de que, bueno, vamos a ayudar a todos. Vamos a ayudar para que estén bien. Vamos a ver sus finanzas. Vamos a hacer una iglesia muy compasiva y que por todo llora. Y yo me acuerdo cuando estaba ya sin Cristo, pero ahora ya estoy, hombre. Y es una tragedia. Bueno, ¿y entonces? Pero entonces, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos salva? Amada iglesia, el santo evangelio de Dios, que Dios en su determinado propósito nos buscó, te buscó, nos amó y nos trajo a Él. Y ahora a ti y a mí nos envía a difundir este mensaje. Pero ¿cómo van a escuchar los que no han oído? Y mira, ¿cómo creerán? Primero es ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no se les ha hablado? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es muy importante, porque si no hay predicación del Evangelio, nadie va a seguir predicando el Evangelio. Predicamos el Evangelio desde aquí, afuera, para que todos conozcan. Y aquí nunca dice que si vamos a predicar, todos se van a convertir, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decirle a otros, cree en Jesucristo. Estás perdido. Vas a una perdición sin Él. Pero si tú crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tienes una oportunidad en el amor de Dios. Ven y conócelo. Eso es todo. Imagínate que dijera Mateo capítulo 28, además de predicarles, tienes que convertirlos. No. ¿Quién es aquel que nos convierte en hijos de Dios? Dios únicamente. Somos libres de cambiar a la gente. Nuestro trabajo es anunciarles el Evangelio. Pastor, pero no entiende. ¿Y a ti qué? Es que llevo 25 años, es igual de necio. Pues ya son 2 necios contigo, pues estás desde 25 años ahí con esa persona. Pues ya cambia a otra persona. Es que es mi mamá, pues déjala que el Señor le hable. Es que es mi papá, o es que soy yo. Mira el verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las ¿qué? Buenas nuevas, buenas noticias. Los que conocen, los que escuchen el Evangelio, un día van a estar en esa lista, porque es los que no conocen, a la hora de que conocen, entonces invocan a Dios y pueden creer, y entonces habiendo creído, pueden predicar, y habiendo predicado, son enviados. ¿Ves ese proceso? Y entonces son enviados a cualquier lugar para predicar las buenas noticias de Dios. Entonces, amada iglesia, quiero que veas, pongas esto en tu mente. Lo que Dios quiere es que conozcamos, creamos y vivamos para. Conocer, creer y vivir para. Otra vez,
Conocer, creer y vivir para. Si tú no conoces, no puedes creer. Es como si yo hago esto. Mira, acabo de encontrar un lugar donde te dan unas bebidas súper ricas. Están bien deliciosas. Primero tienen un montón de hielo. Y después es color así como entre rosita y luego moradito y abajo tiene como color verde. Y cuando lo pruebas se te quita toda la sed. Y está así chorreando de frío. Y me dices, ¿ya la probaste? No. Wow. Pero dice que están muy ricas. Conocer, creer, vivir para. Conocer, creer, vivir para. Déjame darte un ejemplo de eso. Cuando vas a la playa, recientemente mi esposa y yo nos fuimos a dar unos días en la playa y siempre hay salvavidas, ¿no? ¿Qué hace el salvavidas? Está en la orilla y está diciendo, hazte para acá, no te pases del límite, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace la gente? No, sí estoy bien. No, hazte para acá. Porque generalmente las personas que llegamos a la playa a nadar, no sabemos nadar como los locales de ahí. Si un local, alguien de la playa te dice, no nades en este lugar, ¿qué debes hacer? No nades ahí. Bueno, entonces estamos ahí y de repente vemos que una persona empieza como que a hacer así, ya le sacan y todo. Pero ¿qué pasaría si tú estás en esa playa y te metes a nadar y entonces estás nada y bien feliz y de repente empiezas a ahogarte porque te encuentras abajo de tus pies con corrientes que te empiezan a jalar y una ola y otra y te empiezas a desesperar y se te empieza a acabar el aire y entonces ves a lo lejos que está el salvavidas y al lado está un niño de 5 años. ¿A quién le vas a gritar? ¿Al niño? Bueno, está bien. Pues. ¡Niño, sálvame! ¡Me estoy ahogando! ¿A quién le vas a gritar? Pues al salvavidas. ¿Por qué? Porque conoces que esa persona sabe nadar. Porque conoces que tiene la habilidad de poderte sacar. Porque conoces que esa persona sabe rescatarte. Y crees por conocer que esa persona puede rescatarte de morir. Y entonces ya vives, bien asustado, pero vives. Y ya después no te quieres meter al mar. Pero te das cuenta cómo conocer, creer y vivir para. Es el proceso de todo cristiano. Ponme atención acá. Es el proceso de todo cristiano. Puedes tener 40 millones de años de ser cristiano. Pues al siguiente año vas a conocer algo diferente, porque la buena noticia es que Dios nunca se acaba su conocimiento. Y conocerle y creer y vivir más y más para Él es aquello que tú y yo como cristianos necesitamos. No dejes de asombrarte de quién es Dios. No dejes que pase el tiempo y el evangelio no te asombre. Todos hemos pasado por tiempos difíciles. Todos hemos pasado por cosas complicadas o estás pasando por un tiempo complicado. Todos hemos atravesado porque la iglesia se ha equivocado, porque los ministros de la iglesia se han equivocado. Todos de alguna u otra manera nos ha pasado eso. Pero eso no quiere decir que no conozcas, no creas y no vivas para el Señor. Ahora esa es nuestra responsabilidad. Conocerle, creer y vivir para Él. Y algunas veces tenemos que hacerle señas a Jesús desde la playa. Señor, me estoy ahogando. Pero si al lado de Jesús está un niño, no le hablas al niño, sino le hablas a aquel que tú conoces y que crees que te puede rescatar. A Jesús, nuestro Salvador. Por el hecho de que sabemos que el salvavidas sabe nadar, creemos que Él nos puede rescatar de morir ahogados. Y así podemos vivir. ¿A quién le llamarías? ¿Al niño de 5 años o al salvavidas? Pues al salvavidas. Mira lo que dice Romanos 10:13. Ahí mismo en el capítulo 10. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué será? ¿Por qué invocas al salvavidas? Porque Él sabe nadar. Y porque Él
Porque creo que Él tiene la habilidad de rescatarme. ¿Por qué invocamos a Dios cuando cantamos? Porque sabemos y conocemos que Él es Dios. ¿Y por qué le pedimos? Porque sabemos y conocemos que Él nos va a rescatar. Entonces quiero que veas cómo es este proceso. Cuando no conocíamos a Dios, Dios en su gracia envía a Jesús porque pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Habiéndonos elegido, Jesús viene por nosotros. Entonces viene y te testifica de su amor a través de la iglesia. Y el Espíritu Santo te convence de la necesidad de un Salvador. Dile al de al lado, te convence. Dile, tócalo, te convence. Ahora el del otro lado, te convence. Te convence de tu pecado, tu entendimiento es abierto y ves a Jesús como la única manera de ser salvo. Dices, sálvame Jesús, sálvame porque estoy perdido. Y entonces al salvarte viene su Espíritu y habita en ti. Y el Espíritu Santo habita en ti. Y ahora comienza este proceso de redención, cambios y cambios y cambios, conocer, creer, vivir para, conocer, creer, vivir para. Y un día seremos glorificados. Esto incorruptible se vestirá de incorrupción. ¿De qué se va a vestir? De incorrupción. Porque aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué será? ¿Por qué invocamos el nombre del Señor? Porque conocemos por medio del Evangelio que Él es el Hijo de Dios y creemos que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de Jesús, y solo así vivimos para Él. Pero mira el verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Todo lo que acabamos de explicar, todo lo que acabamos de decir se resume y es contradictorio, más bien es contradictorio con esta frase: no todos obedecieron al Evangelio. Y eso también Pablo está apuntando a los judíos y apuntando a quienes no siendo judíos y habiendo escuchado la predicación del Evangelio, no obedecen al Evangelio, no creen. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No se siente feo cuando de repente dices, llevo tanto tiempo diciéndole y no quiere creer. Yo me he sentado con personas a hablar 2 o 3 horas, hablamos profundamente y saco la Biblia y le digo y le explico y sí, está muy bien, sí me encanta lo que dices, pero no, eso no es para mí. Y así me jalo los pelos, así como, ay. Pero se hace patente esto, porque amada iglesia, escuchen esto, va a haber algunos que no van a creer. Va a haber algunos que no van a creer. Y cuando estemos delante de Dios, de un lado vamos a estar nosotros que hemos creído y de otro lado van a estar personas que no han creído. Que nunca nos encontremos de aquel lado, sino de este lado. Pero qué terrible va a ser que vamos a estar ahí. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Oye, íbamos a Iglesia Central, tú y yo, ¿va? Sí. ¿Te acuerdas los domingos? Sí. Estaba chido, ¿va? Oye, mira, ¿te acuerdas de él? No está con nosotros. No todos obedecieron al Evangelio. Mira el verso 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ves la importancia de oír? ¿Ves la importancia de escuchar? Ahora, antes de pasar al 17, aquí una pregunta que quiero hacer en el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Cómo se ve una persona que no obedece al Evangelio? ¿Cómo se ve una persona que no obedece al Evangelio? No pienses ahorita, ha de ser uno así bien malote con cara de, yo no obedezco al Evangelio. No pienses eso. No eches a volar tu imaginación de Disneylandia. Piensa en esto, ¿cómo se ve una persona que no obedece al Evangelio? Respuesta, ¿quién no ha creído? Es aquel necio que se niega a creer.
es aquel necio que se niega a creer. Ahora, vamos a ejemplificarlo un poco más. Ve Romanos capítulo 1, verso 21. Ay, Dios mío. 1:21. ¿Cuál dije? 1:21. Vamos a comenzar a concluir. ¿Cómo se ve una persona que no obedece al Evangelio? 1:21. Mira cómo se ve una persona que no obedece al Evangelio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido es incapaz de entender. Incapaz de entender. Que por más que le muestras y le dices y le demuestras, le pides, le suplicas, le haces ver, le llevas a la realidad y dice, no. Necio. Necio, profundamente necio. Y eso, amada familia, que Dios nos libre de ser así. Regresa a Romanos capítulo 10. Vamos a meter el acelerador. Mira lo que dice el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Amada familia, ¿no hemos escuchado ya? ¿No se nos ha predicado el Evangelio? ¿No se nos ha dicho ya que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿No se nos ha explicado ya? Mira lo que dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no han conocido esto Israel? ¿No se les ha dicho ya a los judíos? ¿No se les ha demostrado que desde Génesis hasta el inicio del Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿No Jesucristo estando aquí dijo, no he venido a invalidar la ley, sino he venido a cumplirla? No pasará ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una tilde, para que yo cumpla todo. Y no le he venido a invalidar, sino a cumplirla. Y por lo tanto, si he cumplido la ley, te otorgo el beneficio de la gracia. ¿No es el Mesías prometido? Pero miren lo que dice el 19. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Por eso cuando los judíos nos ven, dicen, esos que andan diciendo que son de Jesús, esos no. Y les da celos. No éramos pueblo. Y ahora por la gracia hemos sido hechos pueblo. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Verso 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. ¿Preguntabas por el Señor? ¿Buscabas a Dios? ¿Buscabas a Cristo? ¿Quién te encontró? ¿Y nos amó? ¿Te sigue amando? ¿Y te amará? Sí. Hemos sido hallados para que podamos hallarle. Pero aquí la advertencia. Mira esto. Verso 21. Pero acerca de Israel. Si Pablo dice acerca de Israel, es que está haciendo esta división otra vez. Ellos, la iglesia. Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amada familia, que no nos pase esto. Que no nos pase esto. Si tú estás esperando a tomar decisiones importantes que te determinan el crecimiento de tu fe y estás, pues sí, voy a ver cómo lo hago, a ver qué pasa. A ver si me sale en el cielo la respuesta, sí, hazlo. Estás equivocado. Eso es contradictorio. Que no nos pase esto, que todo el día Dios ha extendido sus manos a un pueblo rebelde y contradictorio. No hagas esperar a Dios. No hagas esperar a Dios. Si yo voy a tu casa y toco la puerta, ¿me harías esperar? Ya sé que la respuesta es que no. Pero Dios, en su gracia, no llega y toca la puerta, sino abre la puerta y dice, te estoy hablando. No le hagas esperar. Quítate esto de la cabeza. Es que Dios es caballeroso. No es cierto. Él es Dios y no necesita ser caballeroso para que le hagas caso.
Él es Dios. Pero que no te encuentres con esta palabra en tu propia vida, que todo el día te he extendido mis manos y has sido rebelde y contradictor. Y la palabra contradictor es contradecir, opositor, respondón, necio. Que Dios no nos encuentre así, iglesia. Que no seamos eso. Si te estamos diciendo en la iglesia, ve a los grupos conectando, ve. Es que, pastor, ya sé que tienes 1000 cosas que hacer. Pero aquí está el verso 21. Dios está extendiendo sus manos. De igual manera, ya comenzamos Josías. Y los que tenían que llegar no llegaron. Estamos trabajando a favor de la fe de tus hijos. Pero si tú no lo haces, ahora habla con él. En Central Kids estamos trabajando para la fe de tus hijos. Participa. En la iglesia estamos trabajando para que tu fe crezca. Participa. Pero no te encuentres. Y quiero estorbarte. Y si te caigo gordo, no me importa. Quiero estorbarte. Nunca te encuentres como lo que Dios dice aquí. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amada iglesia, me molesta mucho que me digan, es que el Señor ya viene. No. No lo tomemos como una amenaza. Verdaderamente el Señor ya está cerca. Que nos encuentre haciendo lo que Él dice que debemos hacer. ¿Sí? Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, nosotros no queremos ser como lo que tú dices aquí. Que todo el día has extendido tus manos hacia nosotros. No queremos ser un pueblo rebelde, ni queremos ser un pueblo contradictor, sino por el contrario, queremos ser hombres y mujeres humildes, sencillos de corazón, que obedecen lo que tú dices. Señor, queremos invocarte porque creemos en ti, porque te conocemos y porque no queremos ser de esos que no han obedecido el Evangelio, sino ser una iglesia que obedece el Evangelio. Porque sabemos que la fe es por el oír y el oír por tu santa palabra. Pero también sabemos que ya nos has hablado y que tu voz ha salido y la hemos escuchado. Señor, no queremos que nos provoques a celos, sino queremos ser hallados por ti, Señor, en fidelidad. Porque nosotros somos los que hemos sido hallados por ti cuando no te buscábamos. Nosotros no preguntábamos por ti y tú nos encontraste. Por lo tanto, Padre, renunciando a la necedad, abrazamos lo que tú tienes para nosotros. Renunciamos a la necedad. Renunciamos al orgullo. Renunciamos a quedarnos callados. Ahí en tu lugar dile, Señor, yo renuncio a la necedad. Habla con Él y dile, renuncio a esto. Y menciona ese pecado que está ahí de necedad, de orgullo, de vanagloria. Eso que está oculto, dile, Señor, renuncio a esta necedad. Me rindo a ti. Abrazo lo que tú estás diciendo. Renuncio a mi propia voluntad y abrazo tu voluntad, porque tú me has escogido para ti. Amada iglesia, vamos a arrepentirnos. Toma un tiempo ahí para arrepentirte y dile, perdóname, Señor. Me arrepiento de mi necedad. No te distraigas. Habla con el Señor. Estamos delante de su presencia. Y pídele al Señor su perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra necedad, por nuestra determinada necesidad. Hemos hecho de la necedad
una necesidad. Hemos hecho de la necedad una necesidad y renunciamos a esa necedad. Nuestra necesidad eres tú, nuestro Dios eres tú. En ti está nuestra esperanza. Y perdónanos, Señor, la verdad, perdónanos. Discúlpanos, no nos damos cuenta. Pero lo cierto es que también nos damos cuenta. Lo cierto es que también buscamos la necedad como forma de vida. Queremos imponer nuestra razón. Sabiendo que estamos mal, insistimos en vivir así. Pero no, Dios, no queremos escuchar de tu voz que extendiste tus manos y perdimos la oportunidad. Por el contrario, tomamos la oportunidad ahora que estás extendiendo tus manos, ahora que estás extendiendo gracia y gracia sobre gracia. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, y reconocemos que nos hemos equivocado. Reconocemos, Señor, que inclusive no nos gusta tu autoridad. Reconocemos que cuando la autoridad terrenal nos dice, haz esto, nosotros decimos, no, ¿por qué? Reconocemos, Señor, que hemos vivido neciamente. Pero hoy renunciamos a la necedad. Seguramente nos volveremos a equivocar, Dios, pero gracias que tú no te desanimas, que tú mismo has prometido por ti mismo que nos rescatarás. Entonces, nosotros te hacemos señas, Señor Jesús, sálvanos de la necedad, líbranos de la terquedad, porque queremos ser un pueblo fiel a ti en todo. Una iglesia fiel a ti en todo, que sale y habla de ti a cualquier persona en cualquier momento, en nuestra forma de vida y hablando con nuestra boca. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Y te damos gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús.